Pues muy buenas a todos. Vamos a hablar hoy del testimonio de Alejandro. Alejandro comenzó a trabajar conmigo tolerando muy pocos alimentos y a día de hoy está tolerando bastantes alimentos. De hecho, recuerdo de que no podía comer o tomarse una Coca-Cola o comer una hamburguesa y a día de hoy pues las está tomando sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues Mm. Alejandro, si quieres presentarte un poquito para las personas que no te conozcan. Muy buenas, soy Alejandro, soy de Las Palmas de Gran Canaria y tengo 27 años. Actualmente trabajo vendiendo material de frío industrial y la verdad que antes de empezar a trabajar con Abraham, pues llevaba con dolores intestinales y molestias y bueno, es lo que sufrimos la gran mayoría de personas hoy en día. Durante alrededor de 6 años llevaba ya. Comaba yo bien, apenas toleraba comida, pero bueno, ahora la mejoría es notoria, muy notoria. Y bueno, Alejandro, para entrar un poquito más en detalle y que puedan saber, ¿no? Exactamente tu punto antes de empezar a trabajar conmigo, ¿cuáles eran los síntomas y las molestias que solías tener a nivel digestivo, Alejandro? Pues mira, me levantaba todas las mañanas con gases, con dolor siempre en la parte baja del abdomen. Durante el día pues iba alrededor de 5 o 6 veces al baño siempre con molestias. Obviamente sufría diarreas también y siempre con gases. Comiera lo que comiera me sentaba mal. Tenía un montón de ansiedad, sentía un montón de ansiedad por la comida. Dejaba de ir a planes porque a lo mejor no había un baño cerca, o dejaba de ir a cenar o de ir a comer con mis amigos, con mi pareja, porque que comer algo que me sentase mal significaba estar ya arruinado durante 2, 3 días, bueno, incluso una semana. Y ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Es que claro, eran tantos los síntomas Claro. que ya uno también se van olvidando. Me acuerdo, sobre todo lo que más me fastidiaba y lo que más Sí. tenía era ansiedad por la comida y por lo que me pudiera pasar, ¿no? Los síntomas que podría tener a la larga, que me podía llegar a impedir el ir al trabajo, como ya me ha pasado, y retortijones súper fuertes o dolores intestinales tan fuertes de acabar ingresado en urgencia. Y recuerdo también en tu caso, por si puedes detallarlo un poquito, mencionarlo, Alejandro, recuerdo que habías pasado también por muchos profesionales diferentes, ¿no? Especialistas y demás que de Ah, cierta manera no te habían podido ayudar del todo, ¿no? sí, he pasado por el digestivo unas 4 veces, tanto privado como público, ¿eh? Ojo, no es que solo me quedase con la opinión de un solo médico. Visitas al médico de cabecera incontables, medicaciones incontables también, lo menos 6 o 7 tipos de medicina diferentes, todo el día con un blister de buscapina y de nolotil en la riñonera, el bolsillo, la mochila, lo que fuera. Y qué va, hace ya, desde que empezamos a trabajar que no me hace falta no me ha hecho falta ni una sola pastilla ni nada. Qué bueno. Qué bueno. Sí, la verdad que tu caso era bastante llamativo, Alejandro, porque llevabas bastante tiempo con las molestias digestivas, con síntomas, la verdad que bastante intensos y que llegaban a ser bastante incapacitantes, ¿no? Lo que estabas comentando en tu día a día, tanto a nivel laboral, a nivel familiar, también a nivel deportivo, ¿no? Que llegabas Buah. a un punto en el que te sentías limitado porque ya no sabías exactamente qué hacer. Y el hecho de intentar o por lo menos acudir a profesionales que, ¿no? de la sanidad pública y privada que te deberían ayudar. Y hay profesionales muy buenos, pero luego hay otros profesionales que es verdad que no saben ayudarte del todo, ¿no? Y te Al vi en un final, punto en el que estabas ahí como perdido, ¿verdad? sí, pues, estaba muy perdido, estaba muy desesperado ya no sabía qué hacer. Al haber pasado por tantos especialistas, al haber pasado por todas las pruebas de colonoscopia, endoscopia, gastroscopia, análisis de ese, análisis de orina, análisis de sangre, eh, que siempre en las revisiones me dijeron que tenía el mismo peso, que era 56 kilos, claro, era 56 kilos porque con algo me tenía que mover, ¿sabes? Claro. No podía no seguir perdiendo peso. El simple hecho de ir a trabajar era, pues, era un logro. Ujú. Me levantaba y no comía nada hasta que a lo mejor llegaba a casa y tenía unas cuantas horas en las que mal comía porque a nivel nutricional estaba muy, muy bajo.
y era una locura. Era, o sea, completamente insostenible más en el tiempo. O sea, no apenas podía comer nada, siempre con molestias, siempre con ansiedad por lo que pudiera pasar y demás. Bueno, como ya he dicho. Ujú. Totalmente, totalmente. Y después de haber estado trabajando conmigo, Alejandro, ¿no? Sobre todo los 3 meses del programa trimestral, ¿qué resultados has conseguido durante ese tiempo? Pues mira, yo empecé trabajando contigo, no sé si lo recuerdas, en 56 o 57 kilos. 56, Eh, actu- 57 kilos. Sí. Actualmente estoy en casi 64, estoy en 63.900. O sea, que con eso creo que lo puedo decir todo. O sea, que actualmente no tengo ansiedad por la comida, pero bueno, eso ya desde la primera o segunda sesión que empecé contigo, me diste ciertas pautas y esas ciertas pautas, pues la verdad que fueron pues un alivio. El cuerpo lo notó súper rápido, me adapté muy rápido a la metodología que me diste para comenzar, tanto a nivel nutricional como a nivel psicológico, por así decirlo, a nivel mental. Sí, Y desde el primer minuto fue notar mejoría. Bueno, en las sesiones te lo comenté que desde el sí, minuto uno, brutal. O sea, dejé de sentir, de levantarme. A ver, no fue, me das las pautas, al día siguiente las hago y al segundo día ya estaba perfecto, no, ni mucho menos. Pero sí es verdad que desde el segundo día ya empecé a notar como no tenía tanta molestia a la hora de levantarme, la cabeza estaba más calmada a la hora de ir a probar alimentos o de introducir alimentos que no tenía en la dieta. Cuando un alimento nuevo que introducía, pues me sentaba medio raro, recordaba todo lo que me había dicho en las sesiones y pues se calmaba todo y al día siguiente volví a comer y era diferente, ya me sentaba mejor. Sí, un proceso largo, pero la verdad que desde el minuto uno mucha mejoría, mucha mejoría, tanto física como mental, ¿eh? y a día de hoy, si tuvieses que decir, ¿no? Comparando los síntomas que tuviste antes de empezar conmigo, ¿qué síntomas a día de hoy podrías decir que han desaparecido al completo o que si quedan muy poquitos? Dolor abdominal, eso desapareció por completo. Eso, pero vamos, que eso es lo que más te puedo destacar. Ujú. El dolor abdominal, fuera, cero. No tengo. Y las molestias que tengo, que me vienen muy de vez en cuando, y es porque a lo mejor me he pasado comiendo de bullugo, como decimos aquí los canarios, es eso, gases, pero nada. Identificas que son gases, no te entra el nerviosismo y vas al baño y ya está, y ahí se quedó. No, nada más de ni necesitar buscapina, ni necesitar ir a urgencias a que pinchen algo para que te deje doler, nada, ni mucho menos. Y otra cosa también, que es Sí. muy importante de recalcarla, es consigo dormir mejor, descansar mejor por las noches. Sí, yo recuerdo que en tu caso concreto habían varios elementos que había que tener en cuenta y entre ellos me acuerdo que tenías un descanso que no era el adecuado, ¿no? Te influía bastante luego en tu día a día. Lo que era la alimentación era muy pobre a nivel de nutrientes, pero porque tenías dificultades, ¿no? No toleras muchos alimentos, ya te sentías un poco perdido en qué comer, qué no comer. Y luego es verdad que había una parte de lo que estás comentando, ¿no? Una parte del sistema nervioso que era una cuestión un poco más psicológica, ¿no? Que hacía que estuviese siempre más activada, ¿no? Un sistema nervioso bastante activo en ese sentido y todo eso pues estaba generando en ti un círculo vicioso, ¿no? De donde estaban todos los síntomas prácticamente que a diario. Exactamente, diariamente era un círculo, era un bucle, estoy nervioso por la comida, como, la comida me sienta mal, me pongo nervioso por la comida y así todo el rato, Ujú. era un bucle y ya uno pues no sabía cómo salir, era todo el día estar en estado de estrés y desde que hablé contigo, identificaste los problemas y me ayudaste con el tema de las pautas que había que seguir. eh, Una mejoría increíble. O sea, de verdad, una mejoría completamente increíble. Mira que ahí también yo era como muy escéptico al principio, cuando empezamos bueno, pues nada, tampoco me va a servir esto, pero venga, vamos a probarlo. Pues ya uno está desesperado, vamos a probar lo que sea y demás.
Y la verdad que desde el minuto uno dije, yo, pues esto sí me está sirviendo. Este no me va a decir, nada, tienes colon irritable, ¿no? Claro, Y eso, aquí muy involucrado y la verdad que es fantástico. Aquí en el programa trimestral, que es lo que está comentando un poquito Alejandro, ¿no? Trabajamos de manera muy individualizada en la persona, analizamos al completo cuál es su situación y a partir de ahí establecemos el plan de trabajo. Y es algo importante que está diciendo Alejandro y es que no hay una píldora mágica, es decir, no es algo que empecemos a trabajar y no, y de un día para otro empiezas a sentir los resultados, ¿no? Es decir, tenemos la primera sesión, que es la sesión inicial, y no sales de ahí con herramientas para ya empezar a trabajar y decir, venga, ya mañana me voy a sentir mejor, sino que es un proceso que tiene su tiempo y que al final se consiguen siempre resultados, ¿vale? Y lo que está comentando Alejandro, y es que prácticamente que en el primer mes de los 3 meses ya hay unos resultados, hay unas herramientas a nivel psicológico, también a nivel nutricional, tanto a nivel de dieta, de alimentos, y que todo eso englobado de manera complementaria y de manera integrativa hace que Alejandro pudiera tener estos resultados que nos está mencionando a día de hoy. Y lo más importante, que yo siempre lo recalco, no es tanto mi guía o mi ayuda, sino el esfuerzo que la persona hace, que en este caso Alejandro, desde el minuto uno ha estado currando, y que es muy importante estar comprometido con lo que vamos trabajando, porque por mucho que yo dé una guía, si la persona no ejecuta y no está al pie de cañón, no se consiguen los resultados que hay que conseguir, ¿no? Y en este caso, Alejandro, por esa parte te felicito porque lo has hecho fenomenal. O sea, has ido cumpliendo cada cosa, cada pauta, cualquier duda también siempre lo preguntaba. O sea, que por esa parte fenomenal. Esa es otra, siempre has estado muy atento y muy pendiente. Por lo menos, ¿sabes? Conmigo estuviste muy presente y más, por lo tanto puedo decir que seguro que con los demás también has estado súper presente. Y al final, un factor también muy importante es que si se lo tuviese que decir a alguien que va a empezar y demás, es que si al principio tiene alguna molestia o si ve que sigue teniendo molestia y demás, que es una carrera de fondo, no es un sprint, que es una carrera de fondo y no es un sprint. A mí al principio me costaba un montón despertarme e ir a hacer lo primero que tenía que hacer durante el día, hasta Ujú. que coges el hábito. Cuando coges el hábito, ya después es tu rutina, o sea, es tu ABC. Te levantas, te tomas lo que te tengas que tomar o haces lo que tengas que hacer y antes de dormirte, haces lo que tienes que hacer. O sea, no hay otra. Y durante el día también hacer lo que tienes que hacer. Pero bueno, cualquier persona que sufra los dolores como yo, o parecidos en mayor o menor medida, estoy seguro que lo hará. Pero el trabajo sí es verdad que recae más bien sobre nosotros a la hora de ejecutarlo. O sea, digamos que haciendo una comparativa, nosotros seríamos las ovejas y tú serías el pastor. Sí, ¿Sabes? básicamente. Es una buena metáfora, pero sí, yo siempre les doy una guía de qué es lo que hay que hacer en función de las circunstancias de cada persona, pero es verdad que la persona tiene que ejecutar lo que estás comentando. Si no ejecuta, por mucho que yo te esté señalando es por ahí, no vamos a llegar porque no estás caminando hacia allí. Claro, exacto. Si te dicen que a la izquierda hay un precipicio y a la derecha está el camino recto y facilito y tú decides irte por el precipicio, al final, si tú coges tú el camino que no es, te vas a estampar. Totalmente. Y que tampoco se desanimen si en algún momento vuelven para atrás, ¿eh? Porque a mí también me pasó. El primer mes fue un espectáculo y el segundo mes, la primera semana y media, estuve mal. Ujú. Estuve mal, volví para atrás y bueno, se lo comenté a Abraham y me dijo, tranquilo, recuerda que esto ya lo habíamos hablado y demás. Y fue como un poner la calma a otra vez pensamientos negativos recurrentes. Sí, porque ¿Sabes? Que en ese cuando aspecto, y es muy bueno que lo puntualizas, Alejandro, porque es verdad que cuando tenemos problemas digestivos y llevamos mucho tiempo con ellos, que siempre pensamos que el resultado de la mejoría es así como lineal, ¿no? Pero al final siempre hay momentos en donde vas a volver a recaer otra vez, pero siempre con una tendencia alcista, donde vamos a buscar esa mejoría, ¿no? Y tú, la verdad que es verdad que en ese segundo mes parecía que, o sentías, ¿no? Como que lo que habías mejorado iba a retroceder de nuevo, pero viste que realmente no fue así, sino que es un pequeño retroceso para seguir avanzando, que es parte del proceso, no es nada negativo ni perjudicial en ningún sentido, o sea que mm, por esa parte, fenomenal.
Pues Sí. Encima yo me llegué a poner malo de la barriga y todo, me acuerdo que tuvimos que sí, normal. retrasar las sesiones y fue Sí. otra vez volver a empezar de cero y otra vez volver a dar y sí fue duro, fíjate, no tenía los dolores de cólicos que tenía antes y tal, sino los típicos cólicos de cuando estás malo de la barriga, pero fue otra vez empezar de cero, a reconstruir la flora otra vez y fue horrible. Pero bueno, Sí. se consiguió y aquí está. Sí, sí, en tu caso fue como con una pequeña extra dificultad, ¿no? Pero se pudo solventar sin ningún tipo de problema, o sea que genial, genial, genial. Vale, pues Alejandro, sí, ¿cómo crees que fue trabajar conmigo a la hora de, ¿no? De cómo te sentiste, cómo fue la calidad del servicio, lo que quieras expresar sobre ello? Hombre, creo que lo he dejado, creo que ya lo he dicho antes, para no repetirme mucho, voy a buscar otra palabra. Pero, a ver, O si fue, tuviese, la verdad, o si, si no quieres repetirte, lo que más destacarías, por ejemplo. no, la verdad que todo, es que todo ha sido excelente, en verdad. O sea, el acompañamiento que llevas con la persona, desde sobre todo al principio, que es Ujú. cuando más perdidos estamos y demás, por lo menos en mi caso, yo cuando más perdido estaba era al principio. Y sí es verdad que notar ese acompañamiento, ¿sabes? Que alguien se Sí, involucre tanto con un problema que pues mucha de la gente ignora, ¿sabes? La magnitud de lo que es, que se indague tanto en los problemas que tienes y por qué tienes esos problemas y las pautas que te pueden ayudar a solucionar ese problema y demás. Todo eso es excelente. A nivel de, como te lo diría, a nivel de tema de dietas y demás, excelente también. Mucha paciencia también. Mucha paciencia, porque no es fácil eh, estar siempre escuchando los problemas de una persona e intentar guiarlo cuando esa persona es repetitiva y está en ese bucle, ¿sabes? Mucha paciencia, muy buena actitud, mucha involucración con el paciente. La verdad que todo eso excelente. genial, genial. Y ya para finalizar, Alejandro, si tuvieses que dirigirte a una persona, ¿vale? Que se encuentra en la misma situación que te encontrabas tú al inicio, antes de empezar a trabajar conmigo, ¿qué es lo que le dirías, Alejandro? Que se tranquilice. Mira, lo primero que le diría es, te entiendo por lo que estás pasando, pero tienes que tomarte la vida de otra forma. Tienes que calmar tu cabeza y entender que es un proceso que tiene solución. Lo único que necesitas son las pautas que seguir para solucionarlo. Al final es un problema y todos los problemas tienen solución. Así que le diría eso, que estuviese calmado, que me buscase la manera de solucionar los problemas, pero sobre todo calma y localizar qué es lo que le hace estar tan nervioso y, y que cuando encuentre la metodología que tiene que seguir, que sea constante, que no lo abandone, que si empieza el proceso, que lo termine. Porque créeme que a mí también en un momento dije, yo, ahora probar cosas nuevas, no me voy a quedar con esto, o yo, ahora me toca comer esto, que va, paso. Porque es así, al principio no tenía ganas, al principio no tenía ganas de comer y es lo que hay, pero te tienes que forzar, Ujú. te tienes que forzar y, bueno, en definitiva, que si no me enrollo. Eh, No te preocupes. sigue los procesos, o sea, no te rindas y aprende a calmarte. Aprende a calmar tu mente y mentalízate de que es un maratón, no un sprint. Muy buena reflexión, porque al final la parte del sistema nervioso tiene bastante peso, ¿no? En los problemas digestivos. Así que, genial. Pues Alejandro, muchas gracias por esta entrevista, por acceder a ella y también pues, por contar tu experiencia tras el paso en el programa trimestral y que las personas puedan también conocer un poquito tu caso. De nada, hombre, a ti por invitarme, por dejarme contar mi caso y espero que le sirva también a mucha gente y que mucha gente empiece a confiar también en profesionales como tú, porque al final pues es lo que vivimos. Todo el mundo te dice que tiene o enfermedad de Crohn o colon irritable o vete tú a saber el qué. O sea, a mí me llegaron a decir hasta que tenía sigilosis de esas, Ujú, parásitos, que son unos parásitos intestinales. Y mentira. Mentira, ya han pasado desde la última sesión nuestra, que fue en enero, pues 3 meses. totalmente, sí. Pues 3 meses ya.
Mira, de 56 o 57 kilos a 64. Sí, en tu caso concreto tuviste 3 meses de trabajo conmigo y esos 3 meses fueron suficientes para tú luego establecer las pautas, seguir por tu cuenta y mira lo que estás comentando. Tres Sí, meses sí. más tarde de haber terminado, pues con un aumento de peso increíble. Y no solo eso, la calidad de vida. O sea, para mi pareja era inconcebible salir a cenar un día a un restaurante. O Ujú. sea, era impensable. O sea, ¿qué va? O- de- hemos llegado a salir, o sea, antes de empezar el programa, hemos Sí, llegado a salir y que ella comiera y que yo no. O sea, pedir solo platos para ella. Imagínate. Y muy bien. ahora, ¿qué va? Salimos todos, una vez a la semana nos hemos propuesto salir. Ujú. Y una vez a la semana, o salimos o pedimos, pero puedo volver a comer fuera, que eso es algo que era inviable y completamente inviable. Disfrutar de la comida, ¿no, Alejandro? Que antes Ya, parecía que sí, era total, un terror. total. Antes comerme un entrecot, que mira, que eso a quién le sienta mal. Pues comerme un entrecot significaba estar una semana hecho polvo. Y ahora que va, o sea, volver a disfrutar de la comida, para personas que les guste comer, yo diría que es la octava maravilla del mundo la comida. Así de claro te lo digo. Genial, genial. Pues Alejandro, lo dejamos por aquí, ¿vale? Te agradezco bastante Venga, que hayas comentado tu testimonio y nada, o sea que un saludito. muchas gracias. Un saludo, Abraham. Bueno.